Rivero de Ángelo. En este día vamos a tener una experiencia de vida que es desde Chile. También agradecemos que estén ahí conectados también desde tempranito. Como les dije, les doy la bienvenida nuevamente a todos y doblemente a los que vienen por primera vez y se conectaron a este capítulo Los Cardales de FINEC de Argentina. Así que yo en este momento le voy a estar pasando a Raúl para que él nos esté contando quiénes somos, quiénes no somos dentro de la organización. Así que te dejo. Bueno, muchas gracias Alicia, buen día a todos, realmente estamos muy felices de estar aquí, como verán, con algunas cuestiones técnicas, pero contentos porque creo que lo que reflejamos en este tipo de reuniones es la autenticidad, ¿no? Si hay algo que en esta organización de la cual somos parte hemos aprendido, es que podemos en este tipo de reuniones, que como decía Alicia, se denominan capítulos, mostrarnos, como habitualmente decimos, a corazón abierto, ¿no? Y aquellos que de algún modo nos desarrollamos en el mundo de los negocios sabemos que la diferencia está dada ahí, ¿eh? En el mundo de los negocios uno aprende a parecer más que a hacer, y aquí justamente es todo lo contrario. Esta organización, como decía Alicia, es internacional, nació en el corazón de un hombre hace ya más de 60 años en los Estados Unidos, un empresario próspero que de algún modo quería compartir con sus pares algo que había cambiado su vida, ¿no? Y este tipo de reuniones las hacemos habitualmente en cafeterías, en restaurantes, en salones de hoteles, lugares en donde un hombre o una mujer de negocios se siente a gusto en poder participar, ¿no? Si hay algo que hemos aprendido es que en la medida que nosotros somos capaces de compartir lo bueno, también eso redunda en algo bueno para nosotros, ¿no? Y decimos que somos una fraternidad justamente por eso, ¿no? Porque tenemos esta capacidad de interrelacionarnos, somos internacionales porque esta organización está en más de 100 países a lo largo del globo terráqueo, ¿no? En los 5 continentes, ¿no? Y es muy interesante porque esa internacionalidad a su vez no nos quita justamente la autenticidad de ser uno, ¿no? Si hay algo que hemos aprendido a lo largo de estos años que somos parte de esta organización, es que no importa en el lugar en el cual estemos, hemos encontrado algo que nos une. Y de eso van a encontrar hoy en el evento, ¿no? Tiene que ver con una historia de vida que van a compartir nuestros amigos Luis y Melanie, a los cuales luego Alicia los va a presentar, pero lo que se trata esta organización es de compartir buenas noticias, ¿no? El nombre, como digamos, Alicia comentó la sigla, que es FINEC, pero esa es una sigla que habla de un nombre que tiene varias palabras, es largo, pero como explicaba, cada palabra tiene un significado, ¿no? FINEC es Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, ¿no? Y justamente como decía, somos una fraternidad porque compartimos esto. Internacionales porque estamos en más de 100 países. Y hombres de negocios como género de identidad, ¿no? Porque esta organización está compuesta por hombres, por mujeres, hacemos grupos como este en donde nos unimos, pero también hay grupos por separado. Aquí en Argentina nos reunimos todos los días a las 20 horas, en este contexto de pandemia en forma virtual, pero habitualmente en cada lugar de la Argentina en donde hay un grupo se reúnen semanalmente, ¿no? Y Evangelio Completo, ¿no? Las últimas 2 palabras del nombre, tal vez, como me pasó a mí la primera vez, a uno le trae reminiscencias pensando es que estamos hablando de una nueva religión, o tal vez estamos hablando de una secta, o de cosas que hoy de algún modo pululan por el mundo, pero nada más lejos de eso, mis amigos y amigas. Realmente esto se trata de un grupo en donde cuando hablamos de evangelio estamos hablando de compartir buenas noticias. Naturalmente tiene que ver con un mensaje que transforma nuestras vidas, un mensaje espiritual, pero sin ningún contexto religioso. Si hay algo que quiero que sepan, es que aquí jamás le vamos a preguntar qué religión profesan, a qué iglesia van, porque sinceramente no es ahí donde vamos, sino lo que estamos apuntando es compartir buenas noticias que van a poder transformar su vida, su contexto familiar, su organización en donde ustedes estén,
si hay algo que uno aprende en el mundo de los negocios es que todos queremos el éxito, ¿no? Todos, si uno le pregunta a cualquier persona que está emprendiendo, va a querer lograr el éxito. El gran inconveniente tiene que ver con que muchas veces por lograr el éxito, como tal vez pasó en mi vida, uno en el camino deja cosas valiosas, ¿no? Y en esta organización hemos aprendido que el centro de nuestra vida está dado a partir de que en la misma encontramos significado. De eso es lo que van a escuchar hoy. Y a través de una historia de vida genuina y concreta, hemos podido conocer a la persona que cambió nuestro ser. Así que, sin más, no les quiero contar detalles porque creo que el evento tiene como sentido el hecho de salir distintos a como llegamos la primera vez. Así que, bueno, les doy la bienvenida nuevamente y Alicia va a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Y también quiero comentarles que las personas que llegaron por primera vez ahora van a escuchar una experiencia en donde nos vamos a llevar herramientas para aplicarlos en tiempo de pandemia y en cada día que nos toca transitar. Entonces, para ello, si te invitó, la persona que te invitó es porque te quiere mucho y quiere compartir de lo que le hizo bien y lo quiere compartir con cada uno de ustedes. Así que ahora desde Chile está nuestro, como dijo Raúl, un matrimonio amigo, es Luis Pedro Mesa, que él es de Guatemala, y Melanie, el apellido se lo voy a dejar a ella que lo pronuncie, ¿sí? Ella es de Guatemala, y, perdón, del Salvador. Y están casados hace 35 años, tienen 2 hijos, 2 hermosos hijos, están trabajando en servicios inmobiliarios, tienen 23 años de pertenecer a la organización FINEC y actualmente son integrantes de la Escuela de la Visión. Así que yo los voy a dejar a ambos para que ellos nos estén contando su historia de vida y que, bueno, estamos muy felices de que estén en esta mañana. Gracias, Alicia. Gracias, Raúl. Gracias a todos nuestros amigos argentinos. La verdad es que, miren, a los argentinos yo les tengo mucho cariño. Y antes de empezar el testimonio, a Raúl yo le debía un pequeño testimonio. No nada muy especial, sino algo que nos pasó con mi hijo el año pasado, que fuimos a una competencia en Argentina. Ahí cuando yo pongo, aquí en mi foto de perfil tengo eso, porque soy aeromodelista. Nos gusta el aeromodelismo con mi hijo menor. Y en octubre nos invitaron de un club de aeromodelismo de Mendoza, nos invitaron a una competencia allá y nos fuimos. Nosotros con mi hijo solo íbamos como jueces. Y bueno, llegamos el jueves en la noche, nos trataron muy bien. José María, de ahí General Alvear se llama el lugar, súper hospitalario. Y bueno, el viernes que estaban practicando nuestros compañeros chilenos allá, uno de ellos estaba haciendo sus maniobras, practicando, y de pronto la hélice se le rompió en el aire. El avión, el motor generó una vibración bien fea y prácticamente se le desprende. Pudo todavía aterrizar, son aeromodelos, pudo aterrizar, pero en cuanto hubo aterrizado, todos los amigos de ese club así se juntaron a la par de su modelo, que son modelos grandes de más o menos 2,5 metros de envergadura, 2 metros, 3 metros casi, y se lo llevaron cargado y pasaron como 3 horas. Dejaron ellos de practicar, dejaron ellos de hacer lo que iban a hacer y se pusieron a reparar ese modelo. Como en 3 horas lo tenían totalmente reconstruido, pusieron sus recursos, pusieron sus materiales, pusieron su talento y lo dejaron nítido. El domingo este amigo ganó la competencia, y todos llegaron a felicitarlo. Pero miren, así yo tengo un respeto nuevo por nuestros amigos argentinos, porque realmente ustedes, les digo, son especiales. Así que mi cariño para cada uno de ustedes. Ahí ustedes están ahora en mi libro, como se diría. Es que vivimos mucho tiempo en Estados Unidos y se nos metió el inglés, ¿verdad? Así, en la camaradería argentina está súper arriba. Bien,
Es solo una pequeña anécdota que les quería contar, pero ya entremos al testimonio. Bueno, Melanie, ella es Melanie. Sí. Hola. Ha tenido que vivir conmigo y el aeromodelismo, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Pues yo nací en la ciudad de Guatemala, no les voy a decir hace cuánto, pero hace mucho tiempo también. Y cuando yo iba a nacer, mi papá no me quería, se pelearon con mi mamá y se fue. Entonces yo me fui directo del hospital a la casa de mis abuelos. Mi papá era enfermo alcohólico, no era una persona muy ilustre, un gran contraste con mi abuelo, el papá de mi mamá, una persona muy ilustre, con un doctorado en la Universidad de Tulane, de Luisiana, de Nueva Orleans, con decoraciones. Él era consejero, fue consejero de varios presidentes de Guatemala, en fin, era una persona muy, muy ilustre. Cuando murió, su funeral duró 3 días. En fin, en contraste con mi papá, así, enfermo alcohólico, no, sin haber asentado cabeza, y mencionar a mi papá en la casa era como decir una mala palabra. Eso, no sé, de alguna manera no me cayó bien a mí. Más adelante se trataron de juntar otra vez con mi mamá, vivieron un poco de tiempo juntos, y esa vez, la única vez que yo recuerdo, pues vivimos con mi papá un tiempo. Él decía que yo era de raza cobarde, él me golpeaba de una manera injusta. Yo tenía como 5 o 6 años y la única vez que salí con él fue que él se emborrachó. El único prácticamente recuerdo que yo tengo de él es estar tirado, borracho, llorando. Y esa era la imagen. Y un contraste muy grande con mi abuelo. Más adelante se volvieron a tratar de juntar. Bueno, mi abuela en ese tiempo ya había muerto mi abuelo murió cuando yo era bien pequeño. Nos fue a rescatar de esa vida y crecimos con ella. Más adelante mi mamá y mi papá se volvieron a tratar de juntar y de ese intento nació mi hermano. Y ahí mi vida de alguna manera empecé yo a tener muchos problemas y terminé siendo un delincuente juvenil. No les voy a contar los detalles, pero todas las cosas que mis amigos de fraternidad hicieron entre los 20 y 30 años, yo los hice entre los 12 y los 14 años. Así, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Todo, ¿verdad? A tal grado que terminé con una bala en el cuello cuando yo tenía 14 años. Éramos un pequeño grupo de delincuentes, literalmente hablando. Y debido a eso yo terminé con una bala en el cuello. Aquí, cuando se mira no sé si se puede ver, es la cicatriz de entrada, y aquí atrás está una cicatriz más pequeña de salida. Es una cicatriz que me ha acompañado toda mi vida, desde que tenía 14 años, donde exploraron el cuello. Más adelante yo me gradué de médico y estudié y conocí la anatomía del cuello y entendí por qué los médicos esa vez estaban tan asombrados de que yo estuviera bien. No me había muerto. Aquí tenemos muchas arterias y venas que pasan. No me tocó la médula espinal, no quedé paralítico. Me acuerdo cuando yo estaba en ese hospital, llegaban los médicos y me decían que moviera una pierna, moviera la otra pierna, levantara un brazo, levantara el otro. Me hacían pruebas de sensibilidad, así me pullaban un poquito. Y ahí tenían la radiografía donde se miraba la bala, tocaban aquí porque ahí se había alojado la bala y pasaban todo, era un hospital escuela. De ahí pasaban todos los estudiantes, los médicos a ver. Y luego me operaron. Cuando al día siguiente que ya estaba sin anestesia, llega el médico a verme y solo me da unas palmaditas y me dice, definitivamente, tú tienes que hacer algo muy grande para Dios.
Durante ese tiempo que yo estuve en la emergencia, así, yo había oído de Jesús. Mi abuela me había hablado de Jesús. Yo había estado en un colegio católico muy bueno, de los mejores de la ciudad de Guatemala, y ahí me hablaron de Jesús. Y yo sabía que Él me podía perdonar. Y ahí yo le pedí perdón. Y algo pasó dentro de mí, porque me sentí perdonado. Me sentí realmente como que todo lo que yo había hecho, ¿verdad? Y la razón por la que yo estaba en ese estado ya estaba deshecha, ya estaba perdonada. 3 semanas después estaba en otra ciudad. El año anterior me habían expulsado de la escuela donde estaba, de ese colegio donde estaba, y había perdido todas las materias. Ningún colegio en la ciudad de Guatemala me quería, por eso fui a otro colegio donde la que es mi tía tuvo que intervenir, tuvo que interceder por mí para que me aceptaran, y me aceptaron. Y era en un internado. Yo llegué unos días antes porque esa era una de las condiciones. Creo que me querían observar cómo me portaba. Entonces, estaba yo solo. Me acuerdo el cuarto que me asignaron para mí. Ahí íbamos a dormir otros 21 más 22 conmigo. Pero estaba solo. Y ahí yo me acosté, me acuerdo, y sentí una paz. Es una paz que yo no he sentido, no había sentido hasta entonces. Y sentí que mi vida había sido borrada y que todo en adelante era diferente. Yo creo que ahí recibí el Espíritu Santo. Tenía 14 años. Y bueno, era un colegio evangélico, presbiteriano, muy bueno. Y ahí me incorporé al grupo de jóvenes. Todos éramos jóvenes, pero era el grupo cristiano. Y orábamos al mediodía, asistíamos todos los días, teníamos un servicio, teníamos consejeros espirituales y fue muy bien. A raíz de ese encuentro que tuve esa mañana, ese día ahí en el colegio, mi vida cambió. Buen estudiante. Si antes era el peor estudiante y nadie quería juntarse conmigo, aquí era buen estudiante, tenía amigos, buen deportista, todo cambió realmente. Y las materias las pasaba súper fáciles, todo, no sé, fue algo muy, muy especial. Me gradué de la escuela superior y entré a la universidad y regresé a la ciudad de Guatemala. Ahí traté de buscar una iglesia y el Espíritu Santo estaba dentro de mí. Yo quería una relación especial con el Espíritu Santo, pero todas las iglesias a las que asistí, que hablaban del Espíritu Santo, eran muy legalistas. Las mujeres no se podían cortar el pelo, no se podían maquillar, no podían usar pantalón, era pecado. Hacer deporte era pecado. Y a mí me gustaba el básquetbol y empecé a hacer ciclismo. Y realmente no me gustaron las iglesias. Dije, no, esto no es para mí. Y me enojé con las iglesias, me enojé con los pastores, me enojé con los sacerdotes y no quise saber más de eso. Cuando estaba en cuarto año ya en práctica hospitalaria se me atravesó alguien. Sí. Bueno. Mi nombre es Melanie. Mi apellido es Koch. Así como el vacilo de Koch. Así como el vacilo de Koch. Y hace poco me regresaron a ese nombre porque había sido Melanie Mesa por 34 años hasta que regresé a Chile, que me volvieron a poner el Koch, que tenía años de no usarlo. Yo nací en San Salvador. Mi papá era chileno y es chileno y mi mamá era salvadoreña. Y ellos se conocieron en Alemania, se casaron, se fueron a vivir a El Salvador. Y mi papá venía de un trasfondo luterano, mi mamá de un trasfondo chistoso, católico bautista, porque estuvo internada en un colegio bautista mucho tiempo. Y la cosa es que ninguno de los dos era practicante,
Entonces, a nosotros nunca nos hablaron de Dios en la casa ni nada. Mis papás sí, o sea, mejores papás no pude haber tenido. Yo tuve una infancia súper feliz. Yo soy la mayor de todos los, bueno, hijos, primos, nietos, sobrinos, nietos, etc. Yo soy la primera. Entonces, cuando yo nací, toda mi familia se volvió loca por todos lados. Entonces, yo fui súper consentida toda mi vida, así. El siguiente es mi hermano, entonces fui muy consentida por parte de todas mis tías, y todavía todos mis primos, como yo soy la mayor, yo soy, o sea, la Melanie, así. Entonces yo tuve una infancia muy feliz. Cuando tenía 16 años, nos fuimos a vivir a Estados Unidos, que en ese tiempo la guerra en El Salvador estaba súper fea, súper violenta, y mi papá no quería que estuviéramos ahí, así que nos fuimos a vivir a la Florida, en Estados Unidos. Ahí terminé mi escuela. Después de eso nos vinimos a vivir a Chile. Estuvimos aquí un poquito de tiempo y luego regresamos a El Salvador. Cuando regresamos a El Salvador, entré a la universidad, comencé a estudiar medicina y nos invitaron a un congreso de microbiología en Guatemala, y ahí fue donde fui a Guatemala. Pero en el tiempo en que yo estaba viviendo en Estados Unidos, una vecina de nosotros que era salvadoreña, ella me comenzó a hablar de Dios y le dijo a mi mamá se llamaba Marisela, Marisela, ¿cómo es posible que nunca le hablaste a tus hijos de Dios? Y ella me comenzó a hablar de Dios, me comenzó a compartir cómo Dios nos ama, nos cuida, todo eso. Entonces yo dije, wow, eso es algo que yo quiero tener en mi vida. Entonces cuando regresamos a El Salvador, yo decidí bautizarme. El día de mi bautismo fue algo tan especial porque literalmente yo sentí como Jesús me perdonó y me lavó de todo pecado y digamos, ahí fue borrón y cuenta nueva para mí. Así, fue algo muy especial. Comencé a ir a la iglesia, o sea, a mí me llevó mucho tiempo entender quién era Jesús, y lo conocí ahí como Salvador. Pero nunca le dije, toma control de mi vida. Y yo vivía mi vida a lo mejor que yo podía, pero no a la manera de Jesús. Y por ese tiempo fue que nos conocimos. Bueno, llegó al hospital y en ese tiempo yo estaba enfocado en estudiar. Y en hacer deporte. Estaba haciendo ciclismo. Había así de alto nivel en Guatemala. En Guatemala el ciclismo es muy, muy popular. Es, digamos, el evento deportivo más grande de Guatemala es la Vuelta Ciclística. Y nuestro némesis, los colombianos, ¿verdad? Bueno, pues yo solo pensaba en mi carrera y en entrenar. En eso se me atravesó. Nunca había tenido una novia. Y se me atravesó. La conocí un miércoles, me acuerdo, llegó al hospital porque se hospedó donde la vecina de mi mejor amigo. Llegó mi mejor amigo a ver a su vecina, la conoció y la invitó al hospital. En el hospital donde estábamos haciendo prácticas era un hospital súper moderno, lo acababan de inaugurar y bueno, y apareció ahí. Me gustó, la invité a salir el siguiente domingo. Le conté la historia de la ciudad de Guatemala y eso le gustó, ¿verdad? Y las invité a salir el siguiente domingo y ahí le propuse matrimonio. Y como yo estaba tan estupefacta y anonadada, yo dije, ¿y este loco qué le pasa? No le contesté nada, y entonces el que calla otorga, y él asumió que sí, y aquí estamos. No me dijo que no. Estaba tan estupefacta la pobre. Miren, eso funciona, les digo, eso funciona. Así dejar ir el sopetazo, como diríamos para ella. Espero que no sea mala palabra en Argentina, sopetazo. Me lo acabo de inventar. Estaba tan asustada, tan anonadada, no puede ser, ¿verdad? Que no le dio tiempo a decir que no. Así yo asumí que sí y bueno, aquí estamos. Sí. Y bueno,
Nos casamos más adelante y yo andaba peleado con las iglesias. Y yo no quería saber nada de iglesia. Pero sí orábamos en las noches cuando nacieron nuestros hijos. Empezamos con ellos bien pequeñitos. Y empezamos a orar todas las noches. Señor, que se vaya la guerra. Señor, que se vaya la guerra. Así como la parábola de la viuda aquella que insiste. Así estuvimos. ¿Sí? Y se fue la guerra. Se firmó la paz, vino, cuando se firmó, pues yo empecé, me cambié de país porque ella había muchos problemas para que le dieran una visa en Guatemala y sentimos que Dios nos quería en El Salvador. En 15 días tenía la residencia permanente en El Salvador. Empecé a trabajar en la empresa La Familia de Melanie, era una empresa muy pequeña en ese tiempo, tenía 5 trabajadores, pero el ejército reclutó a 1 y nos quedaron 4. Y bueno, las ventas estaban muy bajas y mi suegro estaba queriéndose regresar a Estados Unidos a emprender un nuevo negocio. A los 3 meses de haber empezado yo ahí, mi suegro se fue y nos quedamos solos con mi cuñado. Él estaba bien joven y estaba enamorado y pasaba más tiempo en Estados Unidos que en El Salvador. Pero bueno, empezamos a trabajar y ahí empezó Dios a darnos ideas creativas, empezó Dios a ser, creo yo, así muy misericordioso. Y de repente Dios nos dio formas de cómo obtener capital, nos dio formas de cómo sacar nuevos productos, las ventas mejoraron notablemente. Todo esto fue allá por 1987, 88. Y yo pues ya no ejercí medicina en El Salvador porque para ejercer medicina tenía que incorporarme. Tenía que hacer 1 año de internado y 1 año de año social. Y si quería que me pagaran, me tenía que ir a zona de conflicto. Y en ese tiempo, si uno se iba a zona de conflicto, la guerrilla los secuestraba a los médicos y ya no volvían a aparecer. Se los llevaban a sus campamentos y así, se desaparecían. Entonces eso no me gustó. Y la otra posibilidad era quedarme en San Salvador, pero no me pagaban. Eso me gustaba. 2 años sin paga. Era 2 años sin paga. O sea, eso me gustó menos todavía. Así que, y bueno, me incorporé ahí, trabajamos. Allá por 1989 las ventas sabían, así les digo, Dios me dio ideas, así que solo de Él pudieron haber venido. Fue un encuentro, me acuerdo que los demás fabricantes, productos para el cabello, shampoo, nos llamaron, un fabricante nos llamó, miren, pongámonos de acuerdo, que estamos dando muy barato, que mejoremos los precios. Ok, dijimos todos, subamos los precios. Sí, ya sé que eso no se hace, no son buenas prácticas. Y lo que pasó fue interesante. Todos los demás subimos precios y él no. Pero en una de esas reuniones vino nuestra competencia, el que nos estaba haciendo pedazos. Y solo estaba mi suegra, la mamá de Melanie, este competidor nuestro y yo. Y nos da toda su estrategia de ventas y nos da sus números y sus precios, sus costos. Y yo me quedo, wow, solo anoto, me quedo callado, ok, ya sé cómo actuar. Miren, no sé, Dios quiere, pero yo creo que Dios quiere mucho a sus hijos y nos va a ayudar en nuestros negocios. Nos va a dar esa información. Dice la palabra que la riqueza de los impíos pasa a mano de sus hijos, ¿verdad? Y eso empezó a pasar ahí. Y las ventas se duplicaron, se triplicaron. Empezamos a tener problemas con el proveedor de envases porque él no podía suplir nuestra demanda, y eso que era el fabricante más grande de El Salvador. Así que mi suegro se regresó, mi suegra le puso un ultimátum, así de, mira, aquí la cosa está caminando, los muchachos te necesitan, regresate. Y mi suegro se regresó. Y ahí empezamos, la fábrica creció, primero
¿Qué te dijo tu papá para imprimir envases? Imprimamos nuestros envases, anda a tomar un curso de serigrafía. Así que ahí voy yo a tomar un curso de serigrafía, aprendí a hacer camisetas, aprendí a imprimir envases, aprendí a hacer de todo. De ahí, ¿qué se le... Se le Bueno, ocurrió la fabricación de envases. de ahí la fabricación de envases, ahí sí no estuve yo, ahí estuvieron ustedes dos, porque Sí, mi cuñado y yo. las máquinas y yo no. De Y, ahí se le ocurrió que hiciéramos otro negocio, un negocio de venta directa por catálogo. Entonces, ok, Melanie, vos te vas a encargar de eso. pero eso fue interesante, cómo Dios nos llevó a ese negocio. Ese negocio, sí. Porque mi suegro quería la representación de Avon o Avon, no sé cómo se pronuncia en Argentina, pero nos dijeron que no. Y para un año nuevo, mi familia tenía una empresa similar en Guatemala de shampoo, le fabricaban el shampoo Breck, el Alberto BO5 y era jabón también. Y estábamos en Guatemala un año nuevo y me dice mi tío, mira, ¿y cómo va tu proyecto de venta directa? Le dije, mira, no nos hicieron caso. Y me dice, mira, busca a fulano de tal, nos dio un nombre. Nosotros le vendemos jabón a ellos, está empezando un negocio de ese tipo y le está yendo muy bien. Entonces empezamos a mandar fax, en ese tiempo eran fax, y fax, y fax, y fax, mandé como, no sé, muchos. Y al final nos hicieron caso. Y así se nos abrió ese otro negocio. Y el problema es que todo esto lo empezamos a hacer con deuda. Las máquinas para fabricar envases con deuda, las máquinas para imprimir los envases con deuda, el inventario de este nuevo negocio y todo este nuevo negocio con deuda. Y miren, realmente ahí empezamos nosotros a sufrir y yo empecé a trabajar para los bancos. El problema de las deudas es que cualquier retraso que tenga tu proyecto de negocios te va a afectar, porque el banco no te va a esperar. Puede que venga una situación como ahora la pandemia, ¿verdad? Que lo retrasó a uno mucho tiempo. Pero gracias a Dios ya aprendimos y estamos libres de deudas y eso no nos afecta. Y así fue. Tuvimos un retraso porque tuvimos que cambiar el tipo de energía eléctrica y tuvimos que poner un nuevo transformador. La compañía de electricidad se tardó 6 meses en hacer eso y se retrasó ese proyecto 6 meses. Entonces, pagarle a los bancos por algo que uno no está produciendo es difícil. Yo empecé a trabajar para los bancos. Hubo ciertos problemas en el otro negocio y también, ¿verdad? Hubo retrasos y le teníamos que pagar a los bancos. Y miren, es difícil estar haciendo uno malabares con el dinero, porque yo no me podía pagar, ¿verdad? Yo hacía mi cheque, porque había que pagarle a los trabajadores, había que pagarle a los proveedores, había que pagar los impuestos y por supuesto los bancos, ¿verdad? Y eso era súper complicado. Y en esa situación estábamos cuando de repente teníamos un proveedor de materia prima, que solo una fragancia nos proveía. Y don Benjamín Sandoval me invitó como 20 veces. Mire, yo le decía, mire, yo no quiero saber nada de iglesias, no me gustan las iglesias, pero ahí no es iglesia. Me dio la visión, como todas las veces me daba la visión de fraternidad. Y nunca fui a ese evento, de ese capítulo. Pero más adelante otro proveedor de nosotros me dejó una tarjetita que decía almuerzo ejecutivo, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Lo del almuerzo ejecutivo me gustó porque me gustó. Lo del Evangelio Completo no me gustó. Pero por cariño y por respeto a este proveedor, fui. Y lo que encontré en ese almuerzo fue espectacular para mí. Un grupo de hombres sencillos, ninguno llevó una Biblia, ninguno me dijo bienvenido hermano, ninguno me dijo nada, así que yo viera como religioso, sino simplemente alguien contó un testimonio. No me acuerdo el testimonio, pero en El Salvador se hacen lo que se llaman charlas de mesa. En el restaurante nos sentamos en varias mesas y cada mesa se le nombra un coordinador de mesa
y dirige pequeños testimonios alrededor de la mesa. Y uno de esos pequeños testimonios dijo, Ángel Emilio Sedán, un buen amigo, dijo, bueno, yo ya no me preocupo por mi negocio porque yo le dejé el negocio en las manos a Dios. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Y eso me tocó. Ya por ese tiempo yo sentía que Dios quería algo de mí, que Dios quería que yo me congregara, que Dios quería que yo le sirviera. Ya me le había huido por muchos años y ya era tiempo. ¿Qué pasó para ti? Bueno, la fraternidad en ese tiempo era de hombres, literalmente de hombres, no había mujeres en la La Melanie le fraternidad. decía el Club de los Búfalos Mojados. Club de los Búfalos Mojados. Como los Picapiedras. Entonces, pero cuando fue a ese almuerzo y regresó a la casa, ¿y qué tal te fue? ¿Y qué te contaron? Y bueno, todo el interrogatorio. Y me contó el testimonio y dije, wow, qué chivo, qué lástima que no hay para mujeres. Pero la cosa es que él iba todos los jueves y todos los jueves me contaba a mí el testimonio y a mí me encantaba eso. Y entonces, bueno, fuimos a un evento mixto, pero a mí no me gustó mucho. No era igual a lo que él me había contado, entonces no seguimos yendo ahí. Y en eso fue a su primer Sahel. Y ahí me devolvieron a otra persona. Así, fue uno y regresó otro completamente cambiado. Y cuando eso pasó, dije yo, wow, yo quiero tener eso también, esa transformación en mí. Pero no había, ¿cómo se llama? Capítulos de mujeres, no había nada de eso. Entonces, en eso llegó la convención Sí, la Convención Nacional. Y ahí estábamos invitadas las mujeres y fuimos y fue así testimonio tras testimonio y charlas y todo. Entonces yo quería recibir el Espíritu Santo, yo quería tener ese cambio que él había experimentado en el Sahel. En el Sahel, miren, no les voy a decir, pero yo conocí al Espíritu Santo y ahí Jesús dejó de ser mi Salvador. Durante muchos años, de 1975 a 1998, Jesús había sido mi Salvador. Pero ahí se convirtió en mi Señor, en ese Sahel. Y esa fue la transformación que Melanie vio en mí. Entonces, yo buscaba y buscaba y buscaba y leí un libro que se llama Buenos Días Espíritu Santo, pero no experimentaba nada sobrenatural. Entonces, en esa convención pasó el primer día, el segundo día fue mi cuñada conmigo, que yo la invité, y la mamá de ella estaba bien enferma en ese tiempo, entonces al final pasamos las dos a recibir oración y yo pasé y oré que yo quería recibir el Espíritu Santo y ella por su mamá. Entonces tampoco no sentí nada, pero cuando me di vuelta vi que mi cuñada estaba tirada en el suelo y dije, charros, ¿qué pasó? Entonces le dije, ¿qué te pasó? Yo no sé, me dice, oraron por mí cuando sentí, se me aguadaron las piernas y estaba en el suelo. Entonces yo había visto manifestaciones del Espíritu Santo, pero yo no muy creía en eso, pero mi cuñada yo sabía que no estaba fingiendo. Entonces me quedé así bien extrañada, o sea, es cierto esto, dije yo. Ay, Herbert, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, bueno, la última noche y a mí no me había pasado nada. Yo no sentí nada, oraron por mí, yo no sentí nada. Entonces, la última noche, ya para el cierre de la convención, entonces estaban orando y así, yo jamás había hecho eso y solo levanté las manos y le dije, Señor, me rindo. Y cuando yo hice eso así, le dije, Señor, me rindo, fue algo increíble. Así, todo el salón desapareció y solo nos quedamos Jesús y yo.
y ahí Jesús se hizo real para mí. Ya no era el Jesús de la Biblia, ya no era el Jesús que me había salvado, ya no era el Jesús que está crucificado en las iglesias. No, Jesús se hizo real para mí. Ahí me encontré con él. Fue algo sobrenatural. No lo puedo explicar, solo les puedo decir que Jesús, así como yo me puedo tocar la mano, así es Jesús para mí, así fue, se hizo Jesús en ese momento para mí y me amó. Y a partir de ese momento, mi vida le perteneció a Jesús. Y ahí recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahí recibí esa transformación que yo andaba buscando. Y ahí nos embarcamos con Jesús en una tremenda aventura. Sí. Bueno, el negocio pues siguió endeudado. Dios más adelante nos dijo que nos saliéramos de ahí. Nos salimos, nos fuimos para Estados Unidos. Sentimos que Dios nos llevaba allá. El primer negocio no funcionó. Perdimos toda la plata, mucho dinero. Una vez estábamos en la iglesia y el pastor dice: levanten la mano los que han perdido tal cantidad de dinero. Y fue subiendo, y yo creo que si hubiera seguido subiendo, porque miren, perdimos una cantidad de plata espantosa. Pero bueno, y estando sin nada, así ya, sin nada, literalmente hablando, yo empecé a orar. Oré y ayuné por 3 semanas, ¿verdad? De un ayuno parcial. A las 3 semanas aparece un amigo mío y me dice: mira, he estado pensando no se me ha metido en la cabeza expandir mi negocio. Tenía un negocio muy, muy bonito, muy próspero, y me dice: se me metió en la cabeza expandir mi negocio, y cada vez que pienso en expandir mi negocio, solo pienso en vos. Durante esas 3 semanas, yo solo sentía así un pensamiento: la ciudad de Austin. Nosotros vivíamos en Houston. Y solo sentía Austin. ¿Será que hay que abrir un capítulo allá? Yo no sabía qué. Y cuando me dijo este amigo eso, yo supe que eso era para nosotros. Y miren, él nos instruyó durante un año. En Houston aprendimos ese negocio, nos mudamos a Austin, trabajamos con él como una rama de su negocio por como un poco más de un año. Y ahí pasó una cosa muy interesante. En nuestra iglesia estaban teniendo una colecta especial porque querían construir un nuevo auditorio, un nuevo edificio. Y nos pusimos de acuerdo con mis hijos y nosotros, los 4, y dimos todo lo que teníamos de ahorros. Y lo que pasó fue interesante. ¿Qué pasó? Dejamos de vender. Se acabaron las ventas. 0 ventas. Habíamos visto unos milagros en Fraternidad antes, de que dábamos, me acuerdo una vez, le pagamos el sobrepeso y sobreequipaje a un equipo, digo, a un coro, ¿verdad? Y era un montón de dinero. Y 3 días después llama el contador a Melanie: mire, tenemos un reparto de utilidades, y era 10 veces, exactamente 10 veces la cantidad que habíamos puesto, y era un montón de plata. Bueno, pero esta vez se nos acabaron las ventas. Así, 0 ventas, 0. Pero aprendimos algo. Cuando llegamos a esa situación, decidimos con este amigo, a él no le estaba funcionando mucho en ese tiempo, fue el 2008, y ya venía desde el 2007 todo el problema que hubo con la gran recesión en Estados Unidos, y con los bancos y con las deudas y todo eso. Entonces la construcción se vino abajo y a él no le estaba haciendo rentable enviarnos a nosotros el producto hasta Austin, ni a nosotros nos convenían los productos que él tenía. Entonces decidimos mejor separémonos, y nosotros comenzamos el negocio nuevo. Literalmente comenzamos el negocio nuevo. Fueron $17 de ir a inscribir el negocio a la corte, y una muestra de $100. Eso fue todo. Eso era todo lo que teníamos. O sea, todo el capital que tuvimos. Y otro proveedor nos regaló muestras, y comenzamos a trabajar con 2 proveedores nomás.
Y Dios nos empezó a dar ventas y ventas y ventas y ventas. Y por ese tiempo, una clienta que yo tenía, yo le había hecho un estimado y me llamó hasta como 4 o 5 meses después para decirme que estaba lista para poner su pedido. Y era un pedido relativamente pequeño y me dijo, te voy a pagar todo de una vez, porque usualmente nos pagaban la mitad y la mitad cuando entregábamos el producto. Nosotros vendíamos persianas, rollers y cosas para cubrir ventanas. Nosotros estábamos haciendo el mundo más oscuro, una ventana a la vez. Entonces, ese es un chiste. Es un chiste, sí. Esta señora va a su cuarto y regresa y me trae todo el dinero en un sobre. Y vio que yo me quedé bien extrañada porque todo el mundo me pagaba con tarjeta de crédito o con cheque, pero esta señora tenía el cash en un sobre. Entonces me dice, es que nosotros no hacemos nada con deuda. Y yo ahorré durante todos estos meses, desde la última vez que estuviste acá, para poner mi pedido y hasta que tuve toda la cantidad, te puse el pedido porque no hacemos nada con deuda. Y le pregunté, ¿y dónde había aprendido eso? Y me dijo, un curso que había tomado. El curso se llama Paz Financiera, Universidad de Paz Financiera, así se llama en inglés. Y dije, wow, qué rico sería eso de tener paz financiera. Y entonces, una vez que estábamos, nosotros íbamos, nuestra iglesia tenía servicio en inglés y servicio en español, entonces íbamos a los dos. En español, cada uno de nosotros ayudaba en algo y en inglés íbamos solamente para oír. Entonces, el de inglés era primero y se terminó. Y entonces estaban preparando para el servicio en español y preparando para otros servicios y estaban pasando un montón de cosas en la pantalla y estábamos nosotros sentados ahí esperando. Y entonces cuando en eso veo pasar Universidad de Paz Financiera, digo, esa es la clase, le digo. La cosa es que nos inscribimos en esa clase. Y en esa clase nos enseñaron cómo salir de deudas, cómo mantenerse libre de deudas, cómo hacer un presupuesto, cómo manejar la plata a la manera de Dios. Y entonces, de esa ofrenda que dimos, aunque nos quedamos sin ventas, nació el negocio y Dios nos enseñó a manejar la plata en una forma más sabia y sin deuda. Nuestro negocio nunca tuvo deudas, nos llevó 4 años pagar todas las deudas que teníamos. Le debíamos 3 tarjetas de crédito, debíamos 3 vehículos, debíamos 2 préstamos, 2 hipotecas con la casa, le debíamos dinero al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, que es lo peor que uno puede hacer. Le debíamos dinero. Los impuestos de la casa. Los impuestos de la casa, impuestos del condado. Estábamos hasta aquí arriba. Así que nos llevó 4 años hasta que salimos de deudas, pero desde que nosotros salimos de deudas, creamos un fondo de emergencia y solo tuvimos 2 emergencias. Nunca jamás volvimos a comprar un carro con préstamo. Logramos salir de la casa, fue un milagro cómo vendimos la casa. Y salimos de toda esa situación desde el momento en que nosotros salimos de deudas en el 2012. Bueno, ese curso lo recibimos en el 2008. Desde el 2008 jamás volvimos a adquirir una nueva deuda y desde el 2012 que salimos de deudas no hemos vuelto a tener una sola deuda. Nuestro negocio funcionó sin jamás endeudarse, creció sano. Creció sano. No teníamos cuentas incobrables. Y no crecimos a lo loco tampoco, porque a veces uno quiere crecer, pero uno no lo puede manejar todavía. Mira, cuando Dios te hace una promesa, Dios te va a dar la plata. Dios te va a dar la plata. Si tú vas a buscar la plata por otro lado, estás tomando un atajo y todavía no estás listo, que fue lo que nos pasó anteriormente. Y cuando el negocio estaba de lo mejor, Dios empieza a poner en nosotros irnos de Estados Unidos y mudarnos a Chile. Y fue interesante porque, pues,
buscamos por muchos medios nuestra residencia definitiva y no salía. Y de repente, ¿qué pasó? Bueno, yo soy chilena, mi papá como es chileno y yo soy chilena desde pequeña, tengo doble nacionalidad desde pequeña. Pero mis hijos ya, o sea, yo ya no nací en Chile, entonces, y la ley para que mis hijos pudieran ser chilenos, porque uno había nacido en Guatemala y el otro en El Salvador, la ley decía que ellos tenían que vivir 2 años en Chile para poder optar a la nacionalidad chilena. No era difícil para ellos venirse para Chile ni nada, pero en mi cabeza, literalmente, jamás en mi vida se me cruzó que yo iba a volver a vivir en Chile porque a mí no me gustaba vivir en Chile. Pero esa es otra historia que también Dios se encargó de eso. Pero jamás en mi vida creí que yo iba a volver a vivir en Chile. Entonces, yo ni siquiera los inscribí en el consulado, yo nunca hice nada así. Ellos tienen doble nacionalidad, son salvadoreños y son guatemaltecos los dos. Y estando en Estados Unidos me dice mi hermano, hey, mira, fíjate que cambió la ley y hoy nuestros hijos, los de él y los míos, pueden ser chilenos, yo los voy a inscribir. Y entonces, bueno, voy a ir a preguntar al consulado. Entonces fui a preguntar al consulado y el cónsul me dijo, sí, con gusto, tráigame la partida de nacimiento de cada uno, del país de cada uno y yo los voy a mandar, que los inscriban allá. Y el de uno se tardó 1 año y el del otro se tardó como 1 año y medio, cerca de los 2 años, porque perdieron los papeles en el camino, y los volvieron a encontrar y volvió a seguir el trámite. La cosa es que cuando sentimos tenían su pasaporte y su cédula chilena. Y después descubrimos que el cónsul chileno en Houston no era su obligación hacer eso, lo hizo de favor. De favor. Y por ese tiempo yo oí una prédica que decía, a veces queremos pasar una puerta y a veces buscamos puertas abiertas, pero lo que Dios nos dio fueron llaves. Mira qué llave tienes tú. Y yo así, no sé, a mí como que en mi mente comprendí, ok, tenemos que vivir en Chile, porque Dios nos había dado esa llave para vivir aquí. Y a veces queremos forzar una puerta y abrir esa puerta donde Dios no nos quiere. Entonces, nos pusimos los 4 de acuerdo, tuvimos que esperar, y es algo que nosotros hacemos. Nuestros hijos son mayores, entonces cuando ya los 4 tenemos paz para algo, nosotros nos movemos. No nos movemos antes, porque hemos descubierto que si nos movemos antes, todavía no es el tiempo. Entonces, cuando ya fue el tiempo, allá por 2018, decidimos mudarnos. Dios nos dio la provisión para mudarnos. Dios hizo todo de una manera espectacular para mudarnos. Una pregunta, Raúl, ¿cuánto tiempo nos queda? No, vayan redondeando, 10 minutos. Sí. Perfecto, gracias. Entonces, Dios abrió, no sé, nos dio esa llave. Y Dios como que abrió las compuertas de los cielos y ese año vendimos en 10 meses lo que usualmente vendemos en 1 año. Fue espectacular. Nos pudimos mudar para acá y teníamos para la mudanza, pero no teníamos para vivir. Y cambió la ley en El Salvador, pudimos sacar nuestra plata de retiro de allá, que no se podía. Con eso pudimos vivir durante 1 año. Cuando el negocio iba empezando hace 1 año, por este tiempo, vino el estallido social en Chile y no pudimos empezar a tiempo. Vino después el verano, que Santiago se vacía, todo el mundo se va, y tampoco pudimos empezar. Luego vino la pandemia y tampoco pudimos empezar. Pero miren, Dios ha sido fiel. Así, el dinero ahí ha estado. En este momento nos estamos reinventando. Dios ya nos dio un nuevo negocio. Está empezando, pero Dios ha estado con nosotros. Y miren, hace 3 meses estábamos, ok, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Porque hicimos nuestro presupuesto y vimos, ok, nos alcanza la plata como para 2 meses más. En eso recibimos una llamada y
nos dice, miren, yo les voy a estar depositando a ustedes cierta cantidad de dinero por un derecho de una casa. Es un derecho de una casa que no tenemos nosotros ningún derecho por esa casa. Así, realmente Dios ha sido fiel. Y ese dinero cubre nuestros gastos por un año. Luego, nuestro hijo mayor tuvo una idea, le estamos trabajando, y Dios está abriendo ese negocio. Es un negocio muy interesante, muy, muy bonito. Ahora, les digo, Y podemos trabajar desde la casa. Y podemos trabajar desde la casa, ¿verdad? Todo lo que necesitamos es buen internet. Y es un negocio que nos apasiona a los 4, es un negocio que sentimos que ese es el negocio que Dios tiene para nosotros. Entonces, aquel testimonio que yo oí aquella vez en esa mesa, bueno, no fue el testimonio principal del evento ese en aquel capítulo, sino fue un testimonio que dijo, mi negocio, yo se lo dejé en las manos a Dios. Y miren, Dios nos sacó del negocio del shampoo en El Salvador, nos llevó al negocio de cubrir ventanas en Houston, y ahora nos tiene este nuevo negocio. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Es cuando Dios está en ese negocio, cuando Dios está en ti. Y no importa si uno está en El Salvador o en Estados Unidos o en Chile. Tu capital no es lo que tienes en el banco. Tu capital es lo que Dios ha puesto en ti. Tu capital es la fe que Dios te ha dado. Y tu herencia no es lo que te dejó tu papá. Porque yo no tuve nada. Cuando salimos del negocio de El Salvador, Dios nos dijo, ¿qué nos dijo? Que le dejáramos todo a mi hermano. Le dejamos todo el negocio a mi cuñado. ¿Verdad? Así todo. Así un negocio muy grande. Pero, ¿quién es nuestra herencia? Es Dios. Dios es tu herencia. Dios es mi herencia. Y si estoy con Él, todo lo puedo. Él es mi fuente. La economía no es mi fuente de ingresos. Mi negocio no es mi fuente de ingresos. ¿Quién es mi fuente de ingresos? Es Dios. Es Dios. Mi Padre. Nuestro Padre. Y eso es lo que ahora queremos compartir con ustedes. No importa lo que estén pasando ahora. Su Padre, mi Padre. Jesús murió y lo condenaron a muerte porque nos enseñó que Dios es Padre. De hecho, cuando sus discípulos le preguntaron, le dijeron, enséñanos a orar, Él dijo, oraréis así, Padre nuestro. Dios es nuestro Padre, es nuestro amado y nosotros somos sus hijos. ¿Verdad? Nuestra herencia es Él, está escrito. Así que, ¿quién de ustedes quiere recibir esa herencia? Y esa herencia se recibe como una oración. Una oración. Por medio de su Hijo Jesús. Por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Miren, qué rico es vivir sin deudas. Es delicioso. Vino el huracán Harvey a Houston, destruyó, inundó Houston. Nos quedamos sin vender por un mes. Y qué rico es tener la plata en el banco, ¿verdad? Porque Él nos enseñó a ahorrar. Pero es más rico todavía que venga una pandemia que dure ¿cuántos meses ya? Y sin plata en el banco, pero con un Padre que te provee. Eso es más rico todavía. El dinero en el banco es bueno, no estoy en contra de eso. Nosotros lo hemos tenido, pero tu riqueza es tu Padre. Cuando tu Padre está contigo, nada te va a faltar. Y todo eso empezó con una oración que alguna vez nosotros hicimos. Así que los queremos invitar a hacer esa oración. El que la quiera hacer con nosotros, lo invitamos.
y háganla en voz audible. Padre, en el nombre de Jesús, quiero hoy invitarte a mi vida, pedirte perdón por todos mis pecados y rendirte mi vida. Te digo, hoy me rindo a ti. Soy tuya y tú eres mío. Soy tuyo y tú eres mío. Gracias, Padre, por perdonar mis pecados, por darme vida eterna. Y te pido que tu Espíritu Santo esté sobre mí y me guíe a partir de este momento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Repitan conmigo. Reconozco que soy pecador y reconozco, Padre, que tú mandaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz por mí. Creo, al confesar que Jesús murió por mí, creo que mis pecados han sido perdonados y que ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. Creo que si muero hoy o cuando muera, voy a ir directamente contigo. Gracias por mandar a tu Hijo a morir en mi lugar. En tu nombre he orado. Amén. 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 Gracias, Raúl. Bueno, muchas gracias, Luis, Melanie, realmente conmovidos. Creo que hemos aprendido muchas cosas, como dice Alicia muchas veces. Aquí una experiencia no solo nos muestra el amor de Dios, sino también nos hace ver cómo ese Dios transforma nuestra realidad, transforma nuestra vida en lo cotidiano, en aquellas cuestiones en las cuales vemos a la humanidad preocupados, tal vez con temores, y hoy nos encontramos que nuestro futuro, como tú decías, está asegurado si somos capaces de darle el control de nuestra vida a Dios. Nosotros lo que hacemos habitualmente en nuestros eventos presenciales es repartir unos papeles, unas papeletas le llamamos, que son unos petitorios en donde le proponemos a cada uno de los asistentes que tal vez guardan en su corazón esos imposibles, esas situaciones en las cuales Melanie y Luis nos compartieron que Dios es capaz de hacer milagros, ¿no? Creemos en un Dios sobrenatural, en un Dios presente, en un Dios capaz de resolver esos imposibles que para nosotros tal vez no hemos podido resolver ni con esfuerzo, ni con dinero, ni con capacidades propias. Bueno, hoy los invitamos, no tenemos naturalmente los papeles físicos, pero sí le pedimos a cada uno de los que están aquí, si tiene en su corazón algunos de esos imposibles, o que lo escriba, o que de alguna manera lo tenga presente, le vamos a pedir en unos segundos a Melanie y a Luis que puedan orar, pedirle a ese Dios que, como nos contaron, transformó sus vidas e hizo milagros sobrenaturales para poder darles eso que ellos necesitaban, para que puedan orar y puedan pedirle a Dios para que pueda transformar nuestras realidades, ¿no? Creemos que cuando vemos los milagros, cuando vemos que ese Dios al cual accedemos de una manera no litúrgica, ¿no? De una manera sencilla, es capaz de poder escuchar y mostrarnos su amor. Así que vamos a pedirle ahora a Luis y a Melanie que puedan hacer una oración por esas necesidades. Vamos a pedirle al Dios de los milagros que pueda mostrarse hoy en este momento, y les pedimos a todos aquellos que naturalmente oren con nosotros, que bueno, luego en otros eventos nos cuenten las cosas que Dios hizo en sus vidas. Melanie y Luis, les damos el micrófono. Gracias. Nosotros tenemos aquí escritos bueno, yo soy Android, ella es iPhone. Yo no puedo manejar un iPhone. Ella ahí tiene ya sus... Aquí veo mi papeleta. Su papeleta. Y una cosa, siempre me gusta compartir un testimonio de peticiones. Una vez iba a haber una reunión de líderes de fraternidad en República Dominicana. Allá por el 2001 fue eso. Y nuestros hijos estaban pequeños. Y ir a República Dominicana desde El Salvador, pues era caro. Y 4. Acababa de ser un terremoto muy feo en El Salvador y no los queríamos dejar solos. Así que se iban a ir con nosotros. Y 4 pasajes de San Salvador a República Dominicana era mucha plata.
y teníamos ganas de pasar por Miami, pero el stopover, la parada en Miami, subía los pasajes Como el doble. como al doble. Entonces, en una reunión de nuestro capítulo, yo puse en la papeleta que podamos pasar a Miami. ¿Qué pasó? Rapidito, contalo. Bueno, no compramos pasaje para Miami, pero el vuelo de regreso pasaba por Miami. Pero solo una escala como de... Era una escala de 1 hora, 2 horas. Solo cambio de avión. Solo cambio de avión. La cosa es que llegamos a Miami, habíamos salido de madrugada de República Dominicana porque agarramos un vuelo donde él tiene que volar en todos los aviones que existen. Sí. Entonces, para poder volar en X avión, había que agarrar un vuelo de madrugada de República Dominicana y volar a Puerto Rico, correr todo el aeropuerto, etc. Y llegamos a Miami. Entonces, ya veníamos desde la madrugada. Entonces, llegamos a Miami, nos subimos al avión, despegue el avión, y a los 10 minutos, o sea, 10 minutos de haber despegado, dice el piloto, tenemos que regresar a Miami, tenemos un desperfecto y preferimos ahorita regresar y aterrizar. Hubo un aterrizaje de emergencia que Aterrizaje tuvo que apagar un motor el capitán, aterrizar. Bueno, aterrizó de emergencia y toda la cosa, y nos tuvieron un ratito en el avión, nos dijeron, no vamos a poder salir hoy. Entonces nos bajaron a todos del avión y tuvimos que ir a pasar migración todos, y la cosa es que para la hora que nosotros llegamos al ¿cómo se llama el counter? Al hotel, al counter, al mostrador, al mostrador, ya éramos de los últimos del avión. Y le digo yo a la chamaquita, a la persona que estaba ahí, le digo, mire, venimos viajando desde la madrugada. ¿Sería posible que en lugar de que nos pongan porque hasta el día siguiente nos iban a dar vuelo, entonces, ¿sería posible que en lugar de que nos pongan el de las 8 de la mañana, nos pongan el de la tarde para que podamos descansar? Sí, no hay problema. Y nos pagaron el hotel, nos dieron carro, nos dieron transporte al hotel. Tuvimos un día en Miami gratis. Así que, miren, pidámoselo a Dios con fe y van a ver que Dios va a cumplir las peticiones de nuestro corazón. Así que, ya todos están listos, ¿verdad, Padre? Sabemos que tú conoces lo que nosotros necesitamos, pero tú también nos has dicho que quieres que te lo pidamos. Así que, Padre, hoy como tus hijos hemos escrito en esas papeletas nuestras peticiones, nuestros deseos, nuestras necesidades. Así que, Padre, así como esa vez tú me concediste o nos concediste a nosotros esa parada en Miami ahí gratis, Señor, yo te pido que tú le concedas a mis hermanos, a mis amigos, a mis fraternos y fraternas, Señor, las peticiones que han escrito, Padre. Sea necesidad física, sea necesidad de salud, económica o simplemente un deseo como ese, tan sencillo Pero, Padre, somos tus hijos y tú nos amas. Por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos que concedas las peticiones de tus hijos. Amén. Muchas gracias. Realmente sabemos que este es un evento en el cual hemos pasado por distintos estados y Dios nos ha enseñado la simpleza, ¿no? De poder saber que, como nos enseñaban ustedes, Dios es nuestro Padre, ¿no? Y si somos capaces de comprenderlo y de darle la sencillez, pero la poderosa realidad, vamos a ver grandes cosas en nuestra vida. Bueno, les agradecemos, Luis, Melanie, Gracias. hermosa Gracias historia a de vida. ustedes. Y bueno, saludamos a todos los amigos que están del otro lado y los invitamos todos los sábados, 10 de la mañana, tenemos estos eventos mixtos. Los sábados a las 19 también hay un evento de jóvenes que se están reuniendo de la misma manera por el mismo link, y todos los días, de lunes a viernes, a las 20 horas, también hay eventos de hombres que nos estamos reuniendo, y de mujeres los miércoles y los sábados también. Así que estamos muy activos. Aquí está saludando mi amigo Pedro Ibáñez de Santiago, le mando un abrazo grande. Y bueno, a todos los que están conectados del otro lado, les agradecemos por este tiempo y espero hayan pasado
un tiempo de calidad y inicien un muy buen fin de semana. Bueno, gracias a todos y nos despedimos. Gracias a Chao. todos y bendiciones. Gracias. Chao. Gracias.